Pues vamos a comenzar con la entrevista del día de hoy y les presento a mi invitada Rosa María López, directora del Museo del Telégrafo, quien nos va a brindar más información respecto a toda esta clave de las telecomunicaciones en nuestro país. Este recinto inició actividades el 22 de noviembre del año 2006. ¿Por qué inició? ¿Qué es lo que persigue? Vamos a conocerlo. Mira, el Museo del Telégrafo es el espacio museístico de Telecom, de Telecomunicaciones de México, y justamente es un espacio que se crea en el 2006 como un museo de sitio porque cuenta la historia de ese lugar y también de, por supuesto, de otras latitudes, para contar la historia de la telecomunicación en nuestro país desde mediados del siglo XIX hasta la aparición de satélite, que es pues un sistema que sigue vigente, ¿no? Entonces, digamos que la misión es justamente divulgar y poner presente para las generaciones actuales la importancia de lo que significó la telegrafía en nuestro país, cómo llega, cómo se desarrolla, cuál es su época más importante y, por supuesto, el desarrollo y la transformación de los dispositivos como el telégrafo hasta los radiotransmisores y lo que es ya la cuestión satelital. Es muy importante lo que mencionas en cuanto a la comunicación a distancia, porque pues ahorita estamos ya muy habituados, ya todos traen, más los jóvenes, los niños, el chip de la comunicación inmediata, ¿no? La inmediatez, pero estamos hablando de una historia que encierra este espacio museístico desde 1850, desde que aparece esta posibilidad de comunicarse entre los continentes, entre los países e internamente en nuestro territorio para lo que cambia, digamos, abismalmente la comunicación. Estamos pensando que no existía un medio de comunicación más que la cuestión del correo, ¿no? Y de repente surge este invento maravilloso que tuvo digamos, participantes, pero Samuel Morse es uno de los más importantes. De hecho, él crea el código Morse y empieza a desarrollar con una visión pues muy global, ¿no? Los alcances que puede tener este invento maravilloso como es el telégrafo, que viene a cambiar la comunicación en todo el planeta. Ya hablábamos del telégrafo, que cambió, por supuesto, la historia del mundo. ¿Cómo surge en nuestro país? ¿Cuál es su historia? Vamos a conocerla. En México llega en 1849, 1850, impulsado por un personaje novohispano que se llama Juan de la Granja, que algunas calles tienen su nombre aquí en nuestro país, en la ciudad, y desarrolla una demostración entre lo que era Palacio Nacional y el Colegio de Minería para demostrar, pues, cómo es este invento, cómo funciona y los alcances que puede tener en nuestro país, de tal suerte que logra motivar el interés y el 5 de noviembre de 1851 se desarrolla la primera comunicación de la telegrafía entre México, en la Ciudad de México y el poblado de Nopalucan, Puebla. Así que esto viene a representar pues el inicio de lo que es la telegrafía. Se empiezan a desarrollar todos los cableados, los postes, empiezan a crecer ya la infraestructura a nivel logístico y empieza a hacerse esta conexión, lo cual representa, pues ahora para nosotros es muy fácil pensar en el Twitter, en el correo electrónico, en el WhatsApp, en todas las redes sociales, el Internet, pero pues en 1850 el que llegar un mensaje desde un poblado a otro realmente de manera inmediata, pues era muy impresionante y eso obviamente repercutió en la vida social, política, informativa de la época, ¿no? Entonces, en el Museo del Telégrafo vamos a encontrar justamente las etapas que vivió el desarrollo de la telegrafía. Vamos a encontrar dispositivos, pues por ejemplo, un radiotransmisor que usó en la Revolución Mexicana, donde también fue muy importante la presencia del telégrafo y los telegrafistas, por supuesto, porque de alguna manera ellos también fueron
pues protagonistas no solo de la revolución, sino pues arriesgando también su vida al transmitir los mensajes de manera inmediata y bueno, pues muchos movimientos que se hicieron ahí para ganar la batalla, en fin. Entonces tenemos un transmisor, perdón, no es radiotransmisor, es un transmisor de chispas apagadas que fue utilizado por la División del Norte, en una especie de, decimos, de celular de Pancho Villa, ¿no? Lo que podría ser en la actualidad con un peso, nada más que con un peso de 200 kilos, por ponerte un ejemplo. Vamos a nuestra sección Verdad o Mentira. Conocer la historia del telégrafo y de las comunicaciones ¿consolida nuestra identidad? Considerar que la historia es la que desarrolla paulatinamente nuestra identidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, las generaciones más jóvenes quizás no, bueno, ni siquiera han oído seguramente muchos hablar del telégrafo, pero es la historia de nuestros abuelos, de eh, sí, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que de alguna manera repercuten en la actualidad y hay una gran familia de telegrafistas, hay una gran comunidad, personas interesadas en las telecomunicaciones, y cuando el público se acerca y llegan con los abuelos, con los tíos, con los padres, incluso muchos de nosotros todavía pudimos escuchar o nos llegaba un telegrama o a nuestros padres. Entonces, este conocimiento y esta valoración de lo que representó en su momento este importante medio de comunicación, pues definitivamente tiene que ver con nuestra actualidad para comprender por qué es tan importante lo que comentas, ¿no? Generar comunidad. El telégrafo, ahorita, por ejemplo, también tiene un papel muy distinto, digamos, el alcance que tienen las poblaciones en los lugares más alejados del país, porque era el medio en el cual realmente se podía comunicar hasta poblados donde no había otro medio para ello, ¿no? Entonces, había reuniones, había gente que iba a recoger sus mensajes, tan importantes como una noticia, o una cuestión legal o mensajes amorosos, pero el telégrafo se convirtió en un medio importantísimo porque era el único medio en el cual se podía generar esta comunicación. Entonces, es también un medio muy, fue también, y lo sigue siendo, porque les quiero decir que se siguen enviando telegramas. Es un sistema vigente, aunque por supuesto ya no es el mismo método con el telégrafo y con la clave Morse, por supuesto, ¿no? Esto desapareció en la década de los 90, digamos que se canceló ese sistema, pero era muy importante porque esto que comentas hacía esta comunidad, esta fraternidad. Incluso se narran historias de telegrafistas que conocieron a sus parejas a través del telégrafo, del otro lado del telégrafo, del sonido. Entonces hay una serie de historias fantásticas y maravillosas que creo que sí son importantes de reconocer y de conocer y de valorar. Son 92 piezas las que conforman a este gran recinto, pero no es la única joya. ¿Qué más nos tiene este gran recinto? Vamos a conocerlo. El museo tiene una colección que pertenece al acervo de Telecom de más de 92 piezas, desde que datan de mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Los más recientes pues son los prototipos del sistema satelital. Así que, bueno, es una oportunidad para acercarse, para conocer y sorprenderse con la historia de la telegrafía, con las telecomunicaciones, pero también tiene otros atributos el visitar el Museo del Telégrafo. Por supuesto, la arquitectura del edificio, que fue construido entre 1904 y 1911 y que fue pensado para recibir para tener ahí lo que era el Palacio de las Comunicaciones y Obras Públicas. Estamos hablando de la época del Porfiriato, por un italiano que se llamó Silvio Contri, una decoración también que se encargó a una familia, la familia Coppede, una familia florentina.
repercute en un inmueble artístico, una joya arquitectónica maravillosa que tenemos en el centro histórico, como muchas otras. Y cuando uno entra al Museo del Telégrafo puede descubrir unos hermosos plafones que narran de manera casi poética lo que fue el desarrollo de las telecomunicaciones en ese momento, ¿no? Así que es una invitación a adentrarse a la parte visual, la parte arquitectónica, la parte pictórica con estos hermosos plafones, la colección y la historia que nos narra este espacio, este recinto, que realmente es un espacio único prácticamente en el país porque pues es el que está desde 2006, ya este año cumple 15 años y bueno, pues se ha encargado también de desarrollar distintas actividades a lo largo de su desarrollo. Ahorita, por supuesto, pues no tenemos todavía esta posibilidad, pero bueno, pues en momentos, digamos, lo que era la antigua normalidad, pues había actividades, conciertos, talleres, visitas guiadas, por supuesto participamos en la noche de museos, así que la invitación está abierta, estamos entusiastas de recibir al público, por supuesto con todos los protocolos, las medidas sanitarias, el uso de gel antibacterial, toma de temperatura, los tapetes sanitizantes y por supuesto durante todo el recorrido para que los visitantes pues porten su cubrebocas y la sana distancia. Estamos muy pues seguros de que es un espacio donde el público se va a sentir muy inspirado, ¿no? Inspirado por conocer, por descubrir estas historias que encierra este maravilloso recinto.